Hola, en este video vamos a hablar sobre la transformación conforme W igual a Z menos A sobre AZ menos 1. Empecemos. Primero que todo tenemos que definir la transformación que vamos a utilizar. En este caso la transformación que vamos a utilizar va a ser W igual a Z menos A sobre AZ menos 1. Cabe resaltar que solamente nos vamos a fijar en las transformaciones en donde A sea siempre un número real. Teniendo en cuenta eso, pues por la forma que tiene W, cuando Z sea igual a 1 sobre A, esa W se va a indeterminar. Y esto significa que podemos tomar un dominio que sea igual a los complejos menos 1 sobre A, que es el punto en donde se indetermina, y observamos que ese dominio W es siempre continuo y jamás se indetermina. Ya habiendo definido nuestra transformación y su dominio, vamos a hablar de la transformación inversa. Es fácilmente observable que W es su propia inversa y para probar esto vamos a hacer W de W. Eso significa reemplazar Z por el valor que tenemos de W, que es Z menos A sobre AZ menos 1. Luego, W de W va a ser igual a Z menos A sobre AZ menos 1 menos A sobre A por Z menos A sobre AZ menos 1 menos 1. Y esto va a ser igual a menos A al cuadrado Z más Z sobre menos A al cuadrado más 1. Si factorizamos Z, vamos a tener que eso va a ser igual a Z, factor de menos A al cuadrado más 1 sobre menos A al cuadrado más 1. Y siempre y cuando A sea distinto de menos 1 y 1, eso va a ser finalmente Z. Eso significa que acabamos de probar que W es su propia inversa siempre y cuando A sea distinto de menos 1 y 1. Y por ende podemos escribir Z de la forma W menos A sobre AW menos 1. Ahora, si miramos el caso en donde W es igual a 1 sobre A, vemos que Z se indetermina, y esto significa que no existe ningún Z para el cual W sea igual a 1 sobre A. Esto quiere decir que el rango no incluye este 1 sobre A, y si recordamos el dominio que habíamos definido al principio, es decir, todos los complejos menos 1 sobre A, pues nos vamos a dar cuenta que tanto el dominio como el rango van a ser exactamente iguales. Van a ser igual a una región D igual a los complejos menos 1 sobre A. Ahora, para reescribir la función como una parte real y una parte imaginaria, usamos la definición de Z como X más Y. De esta forma, escribimos W igual a X menos A más Y sobre AX más 1 más I a Y. Ahora, multiplicando por el conjugado del divisor, obtenemos que W es igual a ax cuadrado menos x como factor de a cuadrado más 1 más ay cuadrado más iy como factor de a cuadrado menos 1 sobre ax menos 1 al cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Esto lo podemos factorizar de manera que W queda escrita como a como factor de x cuadrado más y cuadrado menos x como factor de a cuadrado más 1 más a sobre a cuadrado como factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2ax más 1 más y por y como factor de a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado como factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2ax más 1. De esta forma podemos ver que W se puede escribir de una forma U más IB, definiendo U como A como factor de x cuadrado más y cuadrado menos x como factor de a cuadrado más 1 más A sobre a cuadrado como factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2ax más 1 y B como y como factor de a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado como factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2ax más 1. Ahora discutiremos si la transformación es analítica o no, y para eso primero observaremos su derivada con respecto a la variable compleja z. Entonces tendremos que la derivada w con respecto a z va a ser igual a la derivada con respecto a z de z menos a sobre az menos 1, lo que es igual, usando la regla del cociente, a az menos 1 menos a factor de z menos a sobre az menos 1 al cuadrado. Si desarrollamos eso, tendremos entonces que esa derivada va a ser igual a al cuadrado menos 1 sobre az menos 1 al cuadrado. Ahora, si vemos la forma de la derivada, nos damos cuenta que si z es igual a 1 sobre a, ella se indetermina. Pero si recordamos el dominio que estamos empleando para w, que son
todos los complejos menos 1 sobre a, nos vamos a dar cuenta que este punto no se encuentra dentro del dominio y por ende la derivada jamás se va a indeterminar. Además de todo, va a ser continua en todo este dominio D. Hasta el momento no habíamos limitado el valor que puede tomar a, salvo cuando hablamos de la transformada inversa. Ahora es casi que necesario, más bien, es necesario limitar el valor de a por la siguiente razón. Si observamos W, nos vamos a dar cuenta que cuando a valga 1 y menos 1, W va a valer 1 y menos 1 respectivamente, y por ende va a mapear todo el plano complejo en un único punto, lo que significa que todo el plano complejo va a valer 1 o menos 1 al aplicar la transformación. Para que una función sea analítica, esta tiene que ser derivable en una región abierta, y si la transformación mapea en un único punto, que es una región cerrada, jamás va a ser analítica. Esto significa que necesitamos que a sea diferente de 1 y menos 1 para que la función sea analítica. Por otro lado, si observamos desde el punto de vista de que queremos que la transformación sea conforme, no nos sirve que la derivada sea cero, y si vemos la forma que tenemos de la derivada, nos damos cuenta que esta es cero siempre que a es igual a 1 y menos 1. Otra cosa para no tener estos valores. Por ende, vamos a tener que a va a ser cualquier número real excepto 1 y menos 1. Ahora vamos a comprobar que la transformación también cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para esto vamos a usar una expresión de las ecuaciones de Cauchy-Riemann que es igual a la derivada parcial de w con respecto a x más y veces la derivada parcial de w con respecto a y. Cuando una función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta expresión es igual a 0. Por ende, con nuestro w, recordando que z es igual a x más y, vamos a tener que esta expresión será igual a la derivada parcial con respecto a x de x más y menos a sobre a x más y menos 1 más y veces la derivada parcial con respecto a y de x más y menos a sobre a x más y menos 1. Si desarrollamos estas derivadas, nos vamos a dar cuenta que esta expresión va a quedar siendo a al cuadrado menos 1 sobre a factor de x más y menos 1 al cuadrado menos a al cuadrado menos 1 sobre a factor de x más y menos 1 al cuadrado, lo que finalmente es igual a 0. Eso quiere decir que la derivada de w con respecto a x más y veces la derivada de w con respecto a y es igual a 0. Y como ya lo había dicho, cuando esta expresión es igual a 0, la transformación w cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, si recordamos todo lo que hemos dicho, nos vamos a dar cuenta que la transformación es analítica. Primero, porque es continua en todo el dominio D. Existe en todo el dominio D. Sus derivadas existen y son continuas en todo el dominio D. Y además de eso, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además, si nos damos cuenta de la forma de la derivada, como restringimos los valores para a distintos de menos 1 y 1, esta derivada jamás se va a hacer 0 y por ende, por ser analítica en todo el dominio D y su derivada jamás ser 0, la función, además de ser analítica, es conforme en el dominio D. Como ya hemos visto, W es su misma inversa. Luego, usando este hecho y que conocemos la parte real e imaginaria de la transformación, podemos escribir x más y como la parte real más y por la parte imaginaria. Es decir, x más y será igual a factor de u cuadrado más b cuadrado menos u factor de a cuadrado más 1 más a sobre a cuadrado factor de u cuadrado más b cuadrado menos 2au más 1 más i por b factor de a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado factor de u cuadrado más b cuadrado menos 2au más 1. De esta forma, si x es una recta constante c, la parte real de la transformación también lo será. Y tendremos que c será igual a factor de u cuadrado más b cuadrado menos u factor de a cuadrado más 1 más a más sobre a cuadrado factor de u cuadrado más b cuadrado menos 2au más 1. Esto lo podemos factorizar como u cuadrado más b cuadrado por ac menos 1 más u factor de a cuadrado más 1 menos 2ac más c menos a igual a 0. Si dividimos todo esto por el coeficiente del primer término, obtendremos una ecuación que es u cuadrado más b cuadrado más u factor de a cuadrado más 1 menos 2ac sobre a por ac menos 1 más c menos a sobre a factor de ac menos 1 igual a 0. Esta ecuación se parece mucho a la de una circunferencia, la cual es de la forma x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0.
Luego, podemos completar cuadrados en nuestra expresión para convertirla en una ecuación que nos muestra explícitamente el centro y el radio. Para esto, podemos usar el hecho de que u más m al cuadrado es igual a u cuadrado más m cuadrado más 2m. Aquí podemos ver que 2m corresponde al segundo término de nuestra ecuación. Luego podemos despejar m y obtener que m es igual a cuadrado más 1 menos 2ac sobre 2a por ac menos 1. Para completar cuadrados, sabemos que m cuadrado debe ser igual a nuestro último término más una constante h. Luego podemos despejar h y encontrar que h será igual a menos c sobre a factor de ac menos 1 más a cuadrado más 1 menos 2ac todo al cuadrado sobre 4a cuadrado factor de ac menos 1 al cuadrado. Si sumamos h a ambos miembros de nuestra igualdad, obtenemos que u más a cuadrado más 1 menos 2ac sobre 2a factor de ac menos 1 todo al cuadrado más b cuadrado será igual a menos c sobre a factor de ac más 1 más a cuadrado más 1 menos 2ac todo al cuadrado sobre 4a cuadrado factor de ac menos 1 al cuadrado. Aquí podemos ver que esta expresión nos da explícitamente el centro de la circunferencia, que sería a cuadrado más 1 menos 2ac sobre 2a factor de ac menos 1 sobre el eje x. Y también el radio al cuadrado será igual a menos c sobre a factor de ac menos 1 más a cuadrado más 1 menos 2ac al cuadrado sobre 4a cuadrado factor de ac menos 1 al cuadrado. Ahora, para mirar la recta y constante, tendremos que la parte imaginaria de la transformación debe ser constante. Luego podemos escribir c igual a b factor de a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado factor de u cuadrado más b cuadrado menos 2au más 1. Esta la podemos reescribir como a cuadrado por c factor de u cuadrado más b cuadrado menos 2cau más c igual a b factor de a cuadrado menos 1. Si dividimos todo por a cuadrado por c, obtenemos u cuadrado más b cuadrado menos 2u sobre a más 1 sobre a cuadrado menos b factor de a cuadrado menos 1 sobre a cuadrado por c igual a 0. Esta, nuevamente, tiene la forma de una circunferencia. Con esto, y haciendo un proceso análogo al de la recta real constante, podemos llegar a que u menos 1 sobre a al cuadrado más b menos a cuadrado menos 1 sobre 2 a cuadrado c al cuadrado será igual a cuadrado menos 1 sobre 2 a cuadrado c todo al cuadrado, la cual también es una expresión explícita en la que podemos ver el centro y el radio de la circunferencia. Estas transformaciones se pueden ver en las siguientes gráficas para diferentes valores de x y y constantes. A continuación vamos a estudiar cómo transforman las circunferencias bajo nuestra transformación W. Primero partiremos de círculos de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a c al cuadrado. Esto quiere decir círculos centrados en el origen con radio c. Si recordamos lo que hicimos con x igual a constante y y igual a constante, que fue partir del hecho de que la transformación es su misma inversa, podemos escribir x y y en función de u y de b. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos escribir x más y al cuadrado igual a c al cuadrado de una manera que solo dependa de u y de b. Esta forma de escribirlo va a ser la siguiente: c al cuadrado igual a factor de u al cuadrado más b al cuadrado más 1 menos u factor de a al cuadrado más 1 todo al cuadrado más b al cuadrado factor de a al cuadrado menos 1 a al cuadrado. Todo esto sobre a al cuadrado factor de u al cuadrado más b al cuadrado menos 2au más 1 todo al cuadrado. Ahora, si vemos el numerador, podemos reescribir ese numerador en forma de dos factores. El primero, u al cuadrado menos 2au más b al cuadrado más a al cuadrado. Y el segundo, a al cuadrado factor de u al cuadrado más b al cuadrado menos 2au más 1. Nótese que este segundo factor es exactamente el mismo que está elevado al cuadrado en el denominador.
Esto quiere decir que podemos simplificar este segundo factor con el factor del denominador y por ende vamos a entender que c al cuadrado es igual a u al cuadrado menos 2au más b al cuadrado más a al cuadrado sobre a al cuadrado factor de u al cuadrado más b al cuadrado menos 2au más 1. Esta última expresión la podemos escribir de la forma u al cuadrado más b al cuadrado más u factor de 2a por 1 menos al cuadrado sobre a al cuadrado c al cuadrado menos 1 más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre a al cuadrado c al cuadrado menos 1. Ahora, si recordamos lo que hicimos con x igual a constante y y igual a constante, podemos reescribir esta última expresión de la manera en que se vea como un círculo. En este caso, ese círculo será un círculo desplazado en el eje de la sub, es decir, el eje de las reales. Una distancia a factor de 1 menos al cuadrado sobre a al cuadrado c al cuadrado menos 1 y con un radio igual a al cuadrado menos al cuadrado sobre a al cuadrado c al cuadrado menos 1 más a al cuadrado factor de 1 menos c al cuadrado todo al cuadrado sobre a al cuadrado c al cuadrado menos 1 a al cuadrado. Ahora, partiendo de esa fórmula, podemos ver cómo círculos concéntricos centrados en el origen de diferentes radios se vuelven círculos no concéntricos de diferentes radios. Nótese que el círculo unitario sigue estando centrado en el origen y sigue teniendo el mismo radio. Ahora, recuerden que la transformación es su misma inversa. Esto quiere decir que en principio podríamos transformar círculos no concéntricos de distintos radios en círculos concéntricos de radios que nosotros queramos. Un ejemplo de esto es el siguiente. Partamos de un círculo cuyo centro es igual al centro que encontramos en la fórmula anterior y cuyo radio es igual al radio que encontramos en la fórmula anterior. Es decir, que este círculo tiene la ecuación resultante de un círculo centrado en el origen con radio C al ser transformado bajo la transformación W. Por ende, si aplicamos que la inversa es igual a transformación, al transformar este círculo tendríamos entonces un círculo centrado en el origen de radio C. Ahora pensemos en un caso específico, un círculo con puntos iniciales y finales D y E, es decir, sus puntos de corte con el eje X son D y E, con E mayor que D y ambos mayores que 1. En este caso, tendremos que x sub 0 va a ser igual a d más e sobre 2 y que r sub 0 va a ser igual a e menos d sobre 2. Si reemplazamos eso en los valores de x sub 0 y r sub 0, podemos despejar a y c. En este caso, podremos decir entonces que a va a ser igual a d por e más 1 más la raíz cuadrada de d al cuadrado menos 1 por e al cuadrado menos 1, todo sobre d más e. Y c va a ser igual a d por e menos 1 menos la raíz cuadrada de a al cuadrado menos 1 por e al cuadrado menos 1 sobre e menos d. Ahora, si hacemos esta transformación con este a y este c, lo que vamos a tener es que este círculo centrado en x sub 0 se va a volver un círculo centrado en el origen con radio C. Para ver esto de una mejor manera tendremos los siguientes círculos, en total 4, que se encuentran externos al círculo unitario. Esta era la condición que tendríamos para aplicar nuestra transformación. Ahora aplicamos nuestra transformación z menos a sobre a z menos 1. Con a igual a d por e más 1 más la raíz cuadrada de d al cuadrado menos 1 por e al cuadrado menos 1 sobre d más c. Tendremos entonces que al aplicar esta transformación nos quedarán círculos concéntricos. Nótese de nuevo que el círculo unitario no varía. Y tendremos entonces estos círculos concéntricos con radio igual a de menos 1 menos la raíz cuadrada de d al cuadrado menos 1 e al cuadrado menos 1 sobre e menos d. Finalmente, vamos a ver un ejemplo en el cual se puede ver la utilidad de esta transformación en un problema de electrodinámica. Supongamos que tenemos dos cilindros a potenciales V sub 0 y V sub 1, uno en centro en 0 y radio 1 y otro sobre el eje X con extremos en X igual a 2 y X igual a 2,5. Nos piden hallar el potencial entre ellos. Hacer este problema sin usar transformaciones no es trivial, pero por medio de nuestra querida W podemos transformar estos cilindros a una configuración en la que sean concéntricos, un problema mucho más familiar. En este caso, tenemos que para seleccionar el A adecuado para nuestra transformación, usamos D igual a 2 y E igual a 2,5, los extremos del cilindro externo. Con lo que tendremos que A ha de ser igual a 4 más raíz de 7 sobre 3. Y, por medio de la transformación, el cilindro de radio 1 centrado en el origen quedará invariante. Sin embargo,
El otro se transformará en un cilindro centrado en el origen con radio c igual a 8 menos 3 raíz de 7. El problema en este estado ya es mucho más sencillo de resolver, y lo podemos hacer usando la transformación W igual al logaritmo de z o usando el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Aquí vamos a usar la transformación W igual al logaritmo de z. Asimismo, podemos ver que nuestra configuración tiene independencia angular y condiciones de frontera en el potencial en U igual al logaritmo de C, es decir, en el radio del cilindro pequeño, es V1, y en U igual al logaritmo de 1, es decir, en el radio del cilindro exterior, es igual a V0. Luego, usando la ecuación de Laplace, obtenemos que el laplaciano del potencial ha de ser igual a 0, y como esto no depende de ángulo, obtendremos que el potencial ha de ser de la forma AU más B. Solo nos falta hallar las constantes A y B a partir de las condiciones de frontera. Con estas obtenemos que B ha de ser igual a V sub 0 y A ha de ser igual a V1 menos V0 sobre el logaritmo natural de C. Con esto, el potencial tomará una forma igual a V1 menos V0 sobre el logaritmo natural de C por el logaritmo natural de R más V0. Ya solo nos faltaría devolvernos a nuestras condiciones iniciales del problema usando la transformación inversa, que en nuestro caso es la misma transformación W. Con esto terminamos nuestro tema de hoy. Gracias por ver.